Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a leer Juan 1:1. Esta noche vamos a estudiar la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en pie, hermanos, para mayor reverencia a nuestro Dios. Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Leemos nuevamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oremos. Bendito Padre, buen Dios de los cielos amado, en esta hora, Señor, le damos gloria y honra por un día más de vida que nos permitió. Gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque esta mañana nos diste esas fuerzas para levantarnos. Gracias, oh Dios, por esa salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Aquí en este momento, Señor, estamos para, Señor, aprender más de usted. Le suplico en el nombre poderoso de Jesús que sea usted utilizando mi boca. Háblanos, Señor, necesitamos instruirnos. Necesitamos, Señor, ese conocimiento de tu palabra, que solamente tú la puedes revelar a través del Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Podemos tomar asiento y vamos a estudiar esta noche, o tarde, es tarde, pero como bien oscuro, yo siempre digo esta noche, lo que es la unión hipostática. Dice, en el principio era el Verbo. Muchos se pueden preguntar, ¿cuál principio? Porque si nosotros leemos Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hablando del principio de la creación. Amén. Cuando comenzó esa creación, dice, en el principio era creó Dios los cielos y la tierra. Pero si nosotros estudiamos, dice que en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice que en el principio era el Verbo. Entonces este principio significa el principio de la eternidad. Porque recuérdese que nuestro Señor Jesucristo creó todo. Si no me creen, ahí está en el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí está hablando del principio de la eternidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya existía. Amén. Ya existía. Ahora, si nosotros hablamos de un Dios creador, hermanos, no tendríamos ningún problema con las otras denominaciones. Estaríamos de acuerdo con los musulmanes, con los judíos, con los testigos de Jehová, con todo mundo si hablamos de un Dios creador. Pero el problema es cuando tocamos la persona de Cristo. Allí está la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque unos dicen que Jesucristo no es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová, para ellos Jesucristo no es Dios. Otros dicen que Jesús vino a morir y otros dicen que no. Entonces, allí es el problema y es lo que hoy, esta noche, vamos a estudiar. Este problema no es de hoy, hermano. Eso se ha venido dando muchos años atrás. Por ejemplo, tenemos los arrianos. Estos creían no creían en la divinidad de Cristo. Para ellos era un ser creado. También tenemos, por ejemplo, el docetismo, el gnosticismo. Ellos no creían que un Dios tan poderoso podía ser encarnado, o sea, no podía rebajarse a un nivel humano. Pero eso se dio en todo tiempo, hermano. Por ejemplo, los judíos. Yo siempre me he hecho esta pregunta y se la voy a hacer a usted. Es un estudio bíblico y vamos a aprender. Preguntando aprendemos, amén. ¿Ustedes por qué creen que los judíos quisieron con tanto anhelo matar a nuestro Señor Jesucristo? Nadie tiene ni idea. Fíjense que los judíos tenían una ley. Y en esa ley
decía que todo aquel que nombrara a Dios su propio Padre era digno de muerte, o todo aquel que se nombrara hijo de Dios estaba haciéndose igual a Dios. Entonces ellos tenían una ley. Y yo veo así como que será, mejor lo vamos a buscar. Busquemos Juan 19:7. Para que veamos que este problema que vamos a estudiar ahorita, que es la unión hipostática de nuestro Señor, había un problema, en todos los tiempos ha habido un problema grande. Juan 19:7. Dice así la palabra de Dios. Los judíos le respondieron, aquí estaban hablando con Jesús, y dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos, ¿qué dice? Una ley, y según nuestra ley debe morir, ¿por qué? Hijo de Dios. Jesús les decía que él era el Hijo de Dios. Ahora vámonos a Juan 5:18. Aquí se estaba haciendo hijo de Dios y en esa ley que ellos tenían, pues debería de morir. El 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, ¿qué decía? Que Dios era su propio Padre. ¿Y qué sucedía con eso? Para los judíos, que alguien dijera que el Padre, que llamara Padre a Dios, o decir que era su hijo, se estaba haciendo Dios. Veamos Juan 10:33, para terminar de corroborar esto. ¿Qué dice? En ese momento los judíos atacaron a nuestro Señor Jesucristo porque Él sanaba los sábados y todo eso por el estilo. Entonces le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué? ¿Y cuál era esa blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, hermano, esto ha sido un pleito de toda la vida. Vamos a estudiar la unión hipostática. Cualquiera puede decir, hermana Carolina, ¿y qué es la unión hipostática? Vamos a 1 de Timoteo 3:16. Esto se lo reveló el Señor al apóstol Pablo. 1 de Timoteo 3:16 dice así la palabra de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quedémonos hasta acá. Dice que allí era un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que está oculto. Es algo que no se ha revelado. Entonces, dice que allí había un misterio. ¿Cuál era ese misterio? Dios manifestado en carne. Entonces, ¿qué es la unión hipostática? Hermanos, la unión hipostática es la unión o la suma, ¿cómo le diría? La unión o la suma de dos naturalezas, la divina y la humana. Todos afirmamos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces, esa es la unión hipostática. Es la unión o la suma de las dos naturalezas, de la divina y de la humana. Aunque ellas entre sí, hermanos, son independientes y distintas. ¿Cómo así? O sea, la naturaleza humana con la naturaleza divina son independientes y son distintas. Y tienen una característica grande que son inseparables, que aunque están unidas, no se mezclan. Ay, cualquiera puede decir, ¿y eso qué? Miren, la unión hipostática, o sea, lo voy a explicar así. Digamos que esta mano es la divina, la naturaleza divina, y esta es la naturaleza humana. Lo voy a poner acá esto. Esta mano con esta es distinta, ¿sí?
aunque son inseparables. Yo no puedo volar que se vaya esta mano y esta no, vea. Son inseparables, son distintas. Hago esto y están unidas. Pero aunque estén unidas, no se mezclan. ¿Qué es mezclar? Mezclar es, por ejemplo, yo tomo un color azul y lo mezclo con un color blanco. ¿Qué color se hace? Celeste. Se mezclaron, entonces ya no se ve la diferencia de una con la otra, de un color con el otro. ¿Entendemos esto? Entonces, la unión de Jesucristo de 100% Dios y 100% hombre, aunque son inseparables, aunque están unidas, no se mezclan. ¿Entendimos hasta ahí? Amén. Ahora, muchos nos podemos preguntar, ¿cómo es que se dio o cómo entender esta unión hipostática? Vámonos a Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se dieron estas dos naturalezas? Vamos a leer primero el versículo 6. ¿Qué dice allí? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿qué dice? A qué aferrarse. Dice el texto, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cuál era la forma de Dios? Divina, espiritual. ¿Quién puede ver a Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces, una forma divina, espiritual, invisible. Entonces, el Señor Jesús estaba en el principio. ¿En qué forma? En la forma de Dios, en la forma divina. Antes de tomar la forma, ¿qué? Humana. Él estaba, por eso dice el texto, el cual siendo en forma de Dios. En el principio él ya estaba en la forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa a qué? Aferrarse. Veamos el siguiente versículo, el 7. Sino que dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra se despojó, en teología la vemos como el concepto kenosis, del griego keno. Eso significa que él se autodespojó, él renunció. ¿A qué renunció? No. Jamás iba él a renunciar a su divinidad. Se despojó nomás de la forma de ser Dios. Y le voy a decir por qué nunca se va a despojar de su divinidad. Se despojó de la forma de ser Dios. ¿En qué sentido? Que ya no iba a estar sin poderse ver, sino que tomó una nueva forma. ¿Qué forma tomó? Forma humana. Entonces, primeramente se despojó de la forma de Dios, se despojó de la gloria que tenía, porque si nosotros leemos, por ejemplo, Juan 17:5, dice con aquella gloria que tenía antes con el Padre, amén. Entonces, él se despojó de esa gloria. ¿De qué otra cosa se despojó? Se despojó de la autoridad independiente, porque recuérdese que nuestro Señor Jesucristo vino y obedeció, y todo lo que el Padre decía, él lo obedecía, amén, porque él ya no estaba en una forma independiente, porque de eso también se despojó. Venía a cumplir, a obedecer lo que el Padre le había dicho. Yo le voy a hacer una pregunta, por ejemplo, en Mateo 24:36, ¿qué dice? Que él no sabía ni el día ni la hora en que habría de venir el Hijo del Hombre. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que Jesús no sabía? Sí sabía. Ahora, hermanos, esta unión hipostática, aunque él era 100% Dios, 100% hombre, habían cosas que como Dios, él las hacía, pero como hombre se limitaba.
por ejemplo, cuando él hablaba como Dios, decía, el Padre y yo uno somos. Juan 10:30, ¿sí? ¿En qué sentido decía el Padre y yo uno somos? En su divinidad. Pero cuando decía él, el Padre es mayor que yo, Juan 14:28, si no me equivoco, el Padre es mayor que yo, él se estaba poniendo en posición de siervo. Amén. Entonces, él se limitó. En esa unión hipostática, él se despojó de la gloria que tenía, de su forma que tenía, se despojó de su autoridad que tenía. Amén. Vaya, hasta ahí estamos bien. Ahora, la pregunta, les voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿O cómo fue que él adquirió esa naturaleza humana? Amén. Cuando estuvo en el vientre de María. Ahí fue donde él tomó forma humana. Vámonos, estamos ahí en Juan. Vea el versículo 14, Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿para qué nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó esa forma humana? Amén, amén. Miren, ¿por qué él tuvo que hacer eso? Primero porque, como dice el hermano, él se tenía que manifestar. ¿Y cómo lo iban a ver? ¿O alguien ha podido ver a Dios? Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne ni tiene sangre. Entonces él se tenía que humanizar, ¿para qué? Para presentarse delante de los hombres. Segundo, para morir. Porque ¿qué se tenía que derramar en la cruz del Calvario? Sangre. Y un espíritu no tiene carne ni sangre, como lo dice en Juan 20, ¿verdad? Juan 20:25. Que un espíritu, entonces, él tenía que tomar forma humana. Primeramente para presentarse, segundo para poder morir y derramar sangre. Y tercero, para poder resucitar. ¿Qué se necesita para resucitar? Estar muerto, ¿verdad? Es la ley, ¿verdad? Nadie puede resucitar si no está muerto. Entonces, ¿qué significa esto? Que la deidad, cuando yo diga deidad, estoy hablando en el concepto de Dios. Y cuando diga humanidad en forma de siervo, ¿sí? Entonces, la deidad de Dios, sin la compañía de su humanidad, no podía salvar al mundo. Era necesario, ¿sí? Vea lo que dice, busquemos Hebreos 2:14. ¿Qué dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Es lo que dijo mi hermanito allá atrás. Él tenía que participar de carne y sangre para poder morir y vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Porque cuando Adán desobedeció, le entregó todo el dominio a Satanás. Ese es otro estudio, ¿verdad? Que si nos regalan oportunidad, pues lo vamos a dar. Cuando Adán desobedeció, él entregó en bandeja de plata todo el dominio a Satanás. Y ahí es donde, pues, por cuanto todos pecamos, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús tenía que tomar forma humana,
tener carne y sangre para poder morir, o sea, pasar por la muerte y así vencer ese dominio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Ahora, la unión hipostática, hermanos, quiero que aprendamos esto. Aunque Él fue divino y humano, no estamos diciendo que fue 50 y 50. No, Él fue 100% Dios, 100% hombre. Nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Durante su ministerio Él siempre no dejó porque lo que hizo es agregar a su, ¿cómo le diría la palabra? En su forma de Dios, agregar las características humanas, pero Él nunca dejó de ser Dios. Entonces, por eso hoy quiero que entendamos por qué Él nunca, todo se despojó de todo. Ya les dije de que se despojó de su forma de ser Dios, se despojó de la autoridad, se despojó de muchas cosas, menos de su divinidad. Porque si nosotros decimos que se despojó de la divinidad, entonces ya no podemos comprobar que la unión hipostática eran inseparables. ¿Sí? Ellos, estas dos naturalezas nunca se separaron. Y por eso han habido tantos debates que si el Señor Jesucristo, cómo es que descendió a los infiernos, que cómo es que subió al cielo. ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para dar respuesta. Yo hice unas preguntas aquí. ¿Será que cuando Dios tomó forma humana en algún momento se despojó de su divinidad? Pues correcto, les acabo de explicar que no, durante su ministerio, hermanos, nunca dejó de ser Dios. Aunque Él estaba en forma de siervo, en forma humana, jamás dejó de ser Dios. ¿Cómo lo podemos comprobar? Busquemos Colosenses 2:9. Porque las cosas tenemos que ser como los de Berea, hermanos. Los de Berea, cuando Pablo andaba predicando, queremos ver a ver si es cierto, ¿verdad? Porque muchos engañadores pues han salido por el mundo. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Cuando la palabra dice corporalmente, ¿qué significa esto? Es el cuerpo, ¿sí? La parte humana. Entonces dice, porque en él habita en su cuerpo, ¿todo qué? Toda la plenitud de la deidad. Jamás dejó de ser Dios, aunque tenía forma humana. Porque en él habita ese verbo, ¿en qué está? ¿En pasado, en presente o en futuro? En presente. Y Cristo ya, Él lo escribe Pablo en Colosenses, en él habita. O sea que todo el tiempo ha habitado su forma humana desde el día de la concepción en el vientre de la Virgen María. Jamás se separaron. Y más adelante lo vamos a estudiar por qué. Él se despojó de todo menos de su divinidad o deidad, como usted le quiera decir, divinidad o deidad. Hice otra pregunta. ¿Será que en algún momento nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, ¿será que también se despojó de su deidad? ¿O ya aprendimos que no? Jamás, jamás. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No, es así. Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué hizo Él como Dios en su ministerio? ¿Qué creen ustedes que hizo como Dios? Algo que ustedes hayan leído. Amén. Uno de ellos, caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino, resucitar muertos, ¿sí? Multiplicó panes y peces. Eso lo hizo en su naturaleza divina.
Eso de resucitar muerto, ese es uno de los atributos de nuestro Dios, que es su omnipotencia. Recuérdese que cualquiera puede decir, ay, pero Elías resucitó muertos. No, pero Elías le oraba al Señor. Cuando, por ejemplo, en Primera de Reyes 17:21, que se muere el niño de la viuda y él se le recuesta, ¿han leído eso, verdad? Y le dice, Padre, haz que vuelva el alma al niño. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Entonces, Jesús actuó, aunque en forma humana, sí hizo milagros como Dios. Ahora, en su naturaleza humana, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Fue desde tiernito como un niño normal. Jesús en su humanidad aprendió a caminar, aprendió a hablar, a leer, a escribir, aprendió un oficio, tuvo sed, tuvo hambre, sudó, se cansó, ¿verdad? Hemos leído que, por ejemplo, en Juan 4 dice que cuando llegó allá la samaritana al pozo, él estaba cansado. Hemos leído que él lloró, Juan 11:35, Jesús lloró. Entonces, él pasó su crecimiento y todo humanamente normal. Ahora, en ese lapso de Jesús en su humanidad, porque aprendió a leer, aprendió a escribir, ¿creen ustedes que en algún momento él pecó? No. Amén. Respuesta correcta. Él nunca. ¿Por qué? No, pero quiero así, sí, ¿por qué Dios? Pero, ¿por qué creen que Jesús nunca pecó? ¿Saben por qué? Porque él no venía de una naturaleza caída. Recuérdese que todos nosotros, ese virus se inyectó desde allá de Adán y Eva. Uno puede decir, bueno, pero si el que pecó fue Adán y Eva, ¿y por qué? Por cuanto ellos pecaron, por cuanto todos pecamos, dicen, estamos destituidos, si yo no he pecado. El problema es que de Adán y Eva se vino el virus en la sangre y por eso todos nosotros estábamos contaminados de ese mal del pecado. Entonces, por eso es que el Señor Dios en su plan perfecto no iba a permitir que nuestro Señor Jesucristo naciera de un varón humano. ¿Por qué? Porque iba a nacer con la naturaleza caída. Por eso dice que fue concebido por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y se me acaba de venir a memoria cuando el ángel se le presenta a María, le dice unas palabras clave. Y le dice, su nombre será Jesús. Y de ti nacerá, ¿qué le dijo? Un santo ser. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no podía pecar. En él se cumple un atributo que se llama amartesía, que es ausencia de pecado. Solo nuestro Señor Jesucristo tuvo esa cualidad, esa amartesía, porque siendo en forma de hombre jamás pecó. Pero es por eso, porque él no venía de esa naturaleza caída como todos nosotros. Nosotros no podemos decir, nosotros no somos pecadores. Porque para no ser pecadores, ¿qué fue la sentencia que el Señor le dijo a esa pareja? Bueno, más que todo Adán se lo dijo. Hay hombres que se molestan y dicen, ¿pero por qué el Señor llamó a Adán? Si la que pecó primero, ¿quién fue? La Eva, la mujer. Pero si nosotros leemos bien la palabra de Dios, cuando Dios le da las instrucciones de no tocar del árbol de la ciencia del bien y el mal, solo estaba Adán. A Eva no la había creado todavía el Señor de la costilla de Adán. La orden se la dio ¿a quién? Al hombre. Y como él es la cabeza, el rey, el sacerdote, por eso el Señor cuando comienza a llamar, llamó a Adán. Entonces, ¿qué sucede acá? Repitiendo, nuestro Señor Jesucristo no nació de esa naturaleza caída que nosotros traemos. Y le dijo el Señor a ellos, le dijo a Adán, ciertamente, ¿qué le dijo? Morirás. Y cualquiera puede decir,
Bueno, pero se echaron el fruto y no murieron. Desde ese día murieron. Porque muriendo morirás, dice en el hebreo. Cuando le dijo ciertamente morirás, él estaba diciendo, dice muriendo morirás. Desde ese día comenzaron a morir. ¿Por qué? Empezaron a envejecer. Cuando ya nosotros nos pintamos el cabello, que ya hay canas, ya murió el cabello. Si andamos lentes, ya murió nuestra vista, ¿sí? Entonces, desde ese momento comenzaron a morir ellos. Tanto así que ahora dice Salmos 90:10 que nuestra generación es de ¿cuántos años? De 70 y los más robustos, 80. Anteriormente, vea cómo se va muriendo. Está muriendo el mundo, está muriendo la creación, estamos muriendo nosotros. ¿Cuánto vivía antes los hombres? ¿Quién fue el hombre que vivió más? Matusalén. ¿Cuánto vivió? 969 años. El segundo fue Yared, si no me equivoco, 962. ¿Cuánto vivió Noé? 950 años. ¿Cuánto vivimos nosotros? Que es el Salmo 90:10. 70 añitos. Entonces allí se cumplió donde le dijo, si desobedecen ciertamente morirán. Allí comenzaron a morir físicamente, pero también hay muerte espiritual, pero ese es otro tema, ¿ven? Porque hay dos tipos de muerte, la física y la espiritual. Ahora, como repito, hermano, ¿qué es la unión hipostática? Es la unión y la suma de dos naturalezas, humana y divina, que jamás se van a separar. Son inseparables. Veamos, por favor, Lucas 24. Quiero que veamos, vamos a comprobar que esas dos naturalezas son inseparables. 24:38 al 43 vamos a leer. Dice así, pero él les dijo, le estaba diciendo, aquí hermanos, él ha resucitado y se les ha presentado a sus apóstoles y les está diciendo a ellos, pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, ¿qué les dijo? Que yo mismo soy, tóquenme y véanme, porque un espíritu, ¿qué les dijo? No tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. El siguiente versículo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenés aquí algo de comer? Entonces, ¿qué le dieron? Parte de un pez asado y un panal de miel. El 43, ¿qué dice después? ¿Y ahí qué pasó? Ya había resucitado. Entonces, son inseparables esas dos naturalezas. Juan 20:25, veamos lo que le dijo al incrédulo Tomasito. Juan 20:25 al 28. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, acuérdense, eso se lo estaban diciendo a Tomasito, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Vean el siguiente versículo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando, ¿qué? Las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. El siguiente versículo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que le dijo creyente. El siguiente versículo. Entonces Tomás, ¿qué respondió? Miren, hay muchos versículos que podemos comprobar. Por ejemplo, tenemos Hechos 1:11. ¿Se acuerdan cuando estaban viendo a Jesús que estaba ascendiendo al cielo? ¿Y qué les dijeron los ángeles? ¿Qué están viendo? Si ese mismo Jesús que han visto ver, así le verán venir. Entonces, esas dos naturalezas son inseparables. Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? Y todo ojo le verá.
Y para ver a Jesús tenía que tener esa misma forma humana. Entonces, la suma de esas dos naturalezas, aunque son distintas, porque son distintas, son inseparables, aunque están unidas, pero tampoco se mezclan. El ser con una naturaleza humana no intervenía en su naturaleza divina, ni la divina intervenía en su naturaleza humana. Ahora, por ejemplo, el nombre Jesucristo. El nombre de Jesús también asocia estas dos naturalezas. Cuando María estaba embarazada y iba a nacer Jesús, ahí le dice que su nombre será Jesús. Entonces, a Jesús ese nombre lo identifica en su forma humana. O el nombre de Jesús lo identifica con el linaje de David, pero en su forma humana. Cristo, ¿qué significa Cristo? Ungido. Lo identifica con el Padre en la forma divina. Es que cuando nosotros decimos Cristo Jesús, ¿qué estamos diciendo? Dios hombre. Jesús lo identifica con su forma humana y Cristo con su forma divina. Usted dice Cristo Jesús o dice Jesucristo, está hablando de sus dos naturalezas. A mí me llamó la atención cuando leí que le dijo a María su nombre será Jesús, pero ¿qué nombre le dio en la profecía Isaías? Emanuel, ¿sí? ¿Y qué significa Emanuel? Entonces, la unión hipostática es la suma de estas dos naturalezas de Dios. Dios fue 100% divino y 100% humano o hombre. Él nunca dejó de ser Dios. Cuando nosotros decimos naturaleza, son características. ¿Cuáles son las características de su naturaleza divina? Que Él es divino, es espiritual. Pero ¿cuáles son las características de la naturaleza humana? Que tiene sed, hambre y todo eso lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero sí debemos de aprender, hermano, que Jesús, a pesar de tener forma humana, nunca dejó de ser Dios. Yo estaba viendo hace tiempo había un debate y le preguntaron a la persona que creía en la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, porque hay gente que no cree. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser creado. Para ellos Jesús no es Dios. Entonces no creen en su divinidad porque ellos no han entendido el misterio que dice 1 Timoteo 3:16, ¿se acuerda? Que dijo que Jesús manifestado en carne. Entonces, como ellos, no sé, tienen los ojos entenebrecidos, tienen venda, no entienden eso. Entonces, en este debate le preguntaron al que estaba dando allí la conferencia que cómo fue que Jesús descendió a los infiernos. Y le dijeron esto: bueno, ustedes, le dijo, son salvos, ¿por qué? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, le dijo uno. Pero le preguntaron: ¿y Jesús es Dios? Sí. ¿Y está muerto? No. Entonces no cumplió con la muerte. Entonces está muerto y me está diciendo que Jesús vive. Entonces lo puso ahí entre la espada y la pared. Pero, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Que sí, Jesús sí murió, porque Él murió en la cruz del Calvario. Lo llevaron a la tumba.
Pero ¿qué se necesitaba para resucitar? Estar muerto. Entonces Él cumplió con la muerte, pero resucitó. Por eso dice Apocalipsis 1:5 que Él es la primicia de la resurrección. Por eso nosotros tenemos que estar más que seguros que así como Cristo resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. ¿Amén? Entonces, yo creo que nos ha quedado un poco claro lo que es la unión hipostática. Son las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, la humana, la divina. Él nunca dejó de ser Dios. Muchas veces actuó en su naturaleza humana y también divina. Hermanos, por ejemplo, los testigos de Jehová son los que yo le pongo aquí ejemplo porque sé que ellos no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos comienzan a decir, no, es que Él no es Dios porque habían cosas que no sabía. No, Él se limitaba. Él sabía qué horas pues iba a venir. Él todo, cuando le dijo a Pedro, por ejemplo, a Pedro le dijo, ¿y quién soy? Y él le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, Cristo el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo ha revelado carne ni sangre. Entonces, hay cosas que el Señor ya las sabía, pero se limitó. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir un mandato como siervo. Pero Jesús sabía todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes, como lo vimos Colosenses 2:9, dice que en Él habita en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Cristo va a venir a arrebatar la iglesia, pero también en Apocalipsis 19 dice su palabra que Él va a venir vestido de un caballo. Entonces, si fuera espíritu, solo espíritu, ¿cómo lo van a ver? ¿Qué dice, si no me equivoco, Zacarías 14? Dice que Él va a poner sus pies, ¿a dónde? En el monte de los olivos. Del mismo lugar donde los ángeles le dijeron a los discípulos que de ese mismo lugar que lo habían visto ascender, de allí va a volver a descender. Entonces, la naturaleza humana nunca se va a despegar o se va a separar de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza y vamos a orar. Dios les bendiga. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, le damos las gracias, Señor, por eso que hiciste, Padre Celestial, de dejar la gloria, dejar esas riquezas celestiales y tomar forma humana. Reconocemos, oh Dios de los cielos, que era necesario, porque tenías que venir a morir a la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Gracias, oh Dios, porque sabemos, Padre, que fue un tiempo difícil. Hemos aprendido que incluso los judíos, los hebreos, que fueron del mismo linaje tuyo, oh Dios, o de la misma nacionalidad, no creyeron en ti, que tú eres Dios. Pero nosotros, Señor, hemos creído, Padre Celestial, amado, oh Señor Jesús, que tú tomaste forma humana, oh Dios, para poder morir en la cruz del Calvario y poder derramar esa sangre preciosa para darnos salvación y vida eterna. Ahora quiero pedirle a todo aquel que me está escuchando por medio de esta plataforma, que si tú no has recibido a Cristo, es el único que te puedes dar salvación y vida eterna, porque Él es el que vino a morir a la cruz del Calvario. Él no es religión, sino que es relación. Él quiere salvarte en esta hora y dice su palabra que mas a todos los que le confesaron, a los que creen en su nombre, les da un derecho de ser llamado hijo de Dios. Tú tienes que confesar con tu boca, tienes que creer en tu corazón, porque no hay otro medio de salvación. Él por su propia boca dijo, yo soy el camino. ¿El camino para dónde? Para llegar al cielo, al Padre. Yo soy la verdad, porque buscamos verdades en religiones y no la vamos a encontrar. Y soy la vida eterna. Sabemos que vamos a partir de este lugar, pero nos está esperando
un lugar eterno, mansiones gloriosas. Es que te invito a que repitas después de mí, dile: Señor Jesús, yo en esta noche te recibo como el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. Creo con todo mi corazón que tú eres Dios y que viniste a morir por mis pecados. Me arrepiento, reconozco que soy pecador o pecadora. Gracias doy al Padre, porque sé que en este momento, Señor, estás anotando mi nombre en ese libro de la vida. Porque dice Apocalipsis que el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Y yo sé que mi nombre en este momento está siendo anotado. Gracias te doy por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Si tú has hecho esta oración, pues tienes que creer que Dios te está dando salvación y vida eterna, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a seguir orando con mi hermano Gaitán.